El revólver en mi mano temblaba. No por miedo, sino por la rabia que me había carcomido durante 3 años. Apunté al corazón de Javier, mi antiguo socio, el hombre que me había robado todo, mi fortuna, mi familia, mi alma. Esto no es por el dinero, le susurré mientras el gatillo cedía bajo mi dedo. Es por el nombre que borraron de mi vida. El disparo resonó en la Catedral de Toledo como un veredicto divino, y su sangre salpicó el altar donde juramos lealtad eterna. No, no soy un asesino nato. Soy Andrés Navarro, un Kenstructor de Madrid que construyó un imperio desde las ruinas de la crisis del 2008. Empecé con un pequeño taller en Lavapiés, reparando fachadas agrietadas por la burbuja inmobiliaria. Javier Ruiz, mi amigo de la universidad en la Complutense, se unió a mí en el 2012. Éramos inseparables, él, el charmoso con su sonrisa de tiburón y contactos en el ayuntamiento, yo, el visionario con planos que transformaban barrios marginales en oasis de lujo. Juntos, firmamos el contrato que cambiaría nuestras vidas, un desarrollo millonario en la costa de Málaga, el paraíso Esmeralda. 500 apartamentos de alto standing con vistas al Mediterráneo. El acuerdo era claro, 50-50. Mi nombre al lado del suyo en cada cláusula, en cada ladrillo. Pero una noche de tormenta en el 2020, todo se desmoronó. Regresé de una reunión en Barcelona exhausto, con el olor a sal aún en mi ropa, y encontré a mi esposa, Elena, llorando en la cocina de nuestra casa en Chamberí. Javier. Él. Nos ha traicionado. Sollozó, tendiéndome un sobrelacrado. Dentro, copias del contrato revisado. Mi nombre, tachado con tinta roja, como si fuera una mancha que había que borrar. Javier había sobornado a un notario corrupto, alegando que yo había falsificado documentos fiscales, una mentira que él mismo plantó en mis cuentas para encubrir sus deudas de juego. El acuerdo ahora era suyo al 100%, valorado en 15 millones de euros. Elena, mi Elena de ojos verdes y risa que iluminaba las madrugadas madrileñas, había descubierto todo porque Javier, en un arrebato de borrachera, se le confesó. No solo me robó el dinero, intentó seducirla, prometiéndole una vida de yates y cenas en Marbella si me abandonaba. La traición me golpeó como un mazazo. Pasé noches en vela, caminando por el Retiro bajo la lluvia, imaginando su cuello entre mis manos. Pero no actué de inmediato. La venganza, aprendí, es un vino que se saborea lento. Vendí lo poco que me quedaba mi taller, mi coche y me mudé a un cuchitril en Vallecas, donde el hedor a fritanga y desesperación me recordaba mi origen humilde. Allí, empecé a tejer la red. Contraté a un jeque ucraniano, Kostia, que por 5.000 euros me dio acceso a los correos de Javier. Descubrí más, no solo me había borrado, había envenenado mi reputación en toda la industria. Llamadas a inversores, Andrés es un estafador. Huye de él. Reuniones canceladas. Mi nombre, que una vez abría puertas en el Círculo de Bellas Artes, ahora era sinónimo de ruina. Elena se fue esa misma semana. No puedo vivir con fantasmas. Andrés, me dijo, con las maletas en la puerta. Pero no se fue con él, se refugió en casa de su hermana en Sevilla, cortando todo contacto. Su ausencia era un vacío que me devoraba, peor que la pérdida del dinero. Soñaba con ella cada noche, su piel contra la mía en las playas de Tarifa, sus susurros prometiendo hijos y un futuro blindado. Ahora, solo quedaban ecos. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb crecía. Un fuego que me consumía desde dentro. Juré que Javier pagaría. No con balas aún no, sino con el lento goteo de su propia destrucción. Empecé pequeño. Anónimamente. Filtré documentos a la prensa, pruebas de sus sobornos al Ayuntamiento de Málaga.
El País publicó un artículo titulado El escándalo de El Paraíso, corrupción en la Costa Dorada. Javier lo negó todo, pero las acciones de su empresa cayeron un 20%. Sonreí por primera vez en meses, bebiendo un tinto barato en un bar de la Plaza Mayor. Pero no era suficiente. Quería verlo romperse, suplicar como yo había suplicado a bancos que me negaban préstamos. Contacté a un ex socio suyo, Miguel, un contable amargado que Javier había despedido por demasiadas preguntas. Miguel era mi puente, el intermediario perfecto, un hombre gris, de gafas gruesas y rencor sordo, viviendo en un piso de protección oficial en Usera. Ayúdame, le dije en un café mugriento, y te daré el 10% de lo que recupere. Miguel dudó al principio. Javier es peligroso, Andrés. Tiene amigos en la policía. Pero el dinero habla. Y pronto me entregó un USB con extractos bancarios, transferencias a paraísos fiscales, deudas con usureros rusos. Javier no era el rey intocable, era un castillo de naipes sostenido por mentiras. Planeé el siguiente golpe, sabotear su matrimonio. Su esposa, Carmen, era una socialité de Salamanca, con uñas perfectas y un odio latente por sus infidelidades. Le envié fotos anónimas Javier con prostitutas en un burdel de Marbella. Y una carta, tu marido no solo te engaña, te roba el futuro. Carmen lo confrontó en una gala benéfica en el Tyson. Y el escándalo explotó en las columnas de Sociedad de ABC. Javier me llamó esa noche. Ebrio y furioso, ¿quién coño eres? Te encontraré. Colgué, riendo. El juego acababa de empezar. Mientras tanto, mi vida se convertía en una sombra. Comía sobras. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. La ciudad, esa Madrid de neones y tapas humeantes, me parecía un laberinto hostil. Pasaba horas en la Biblioteca Nacional, estudiando tratados de psicología criminal, el arte de la venganza de un autor italiano, aprendiendo cómo desarmar a un hombre desde dentro. La TUH símbolo 1 e ADN era mi único combustible, sin ella, colapsaría. Un día, recibí una carta de Elena, por favor, déjalo ir. Esto te está matando. La quemé en el fregadero, las lágrimas mezclándose con las llamas. No, amor. Él nos mató a nosotros primero. El plan se aceleraba. Con la ayuda de Costia, hackeamos su sistema de seguridad en la finca de Toledo, donde planeaba una fiesta de aniversario con inversores. Yo entraría disfrazado de camarero, con veneno en su copa favorita. Pero entonces, el primer twist menor, Miguel me traicionó. Me citó en un parque de El Retiro, pero en vez de documentos, trajo a 2 matones pagados por Javier. Lo siento, Andrés, murmuró mientras me golpeaban. Escapé por poco, cojeando hasta un hospital público donde mentí sobre un accidente doméstico. Ahí, en la sala de espera, oliendo a desinfectante, juré que Miguel pagaría doble. La venganza, descubrí, engendra más venganza, un ciclo vicioso que me ataba más a la oscuridad. Meses después, el proyecto de Málaga empezó a tambalearse. Inversores retirándose. Protestas de ecologistas por daños costeros que yo mismo orquesté con falsos informes. Javier vendió acciones a precio de saldo para salvarse. Pero el daño estaba hecho. Su imperio crujía. Yo, desde las sombras, observaba. Esperaba el momento perfecto, ese en que su arrogancia lo cegara. Y llegó, en forma de invitación, una misa de acción de gracias en la Catedral de Toledo por el éxito de El Paraíso. Iría solo, vulnerable, rodeado de santos que juzgarían su alma. Caminé por las calles empedradas de Toledo esa mañana de otoño, el sol filtrándose entre las murallas medievales. Mi mano rozaba el revólver oculto en la chaqueta. No era impulsivo, era calculado. Cada paso era un clavo en su ataúd. Al entrar en la catedral,
El incienso me ahogó. Un recordatorio de pureza que yo había perdido. Javier estaba en el altar, sonriente, bendecido por el obispo. Nuestros ojos se cruzaron. Reconocimiento. Pánico en su mirada. Andrés, balbuceó. El disparo fue poesía, preciso, inevitable. Su cuerpo cayó, y con él, mi libertad. Pero en ese instante, sentí paz. O eso creí. La policía me esposó antes de que el eco del disparo se apagara. El obispo gritaba oraciones en latín. Los fieles huían como ratas de un barco hundiéndose. Javier yacía inerte. Un charco rojo extendiéndose por el suelo de mármol como una acusación silenciosa. Asesino, chilló una mujer desde el coro. No negué nada. Caminé con la cabeza alta hacia la salida. El peso de las esposas como cadenas que siempre supe que me esperarían. En el calabozo de la comisaría de Toledo, bajo luces fluorescentes que parpadeaban como mis recuerdos, reviví cada detalle. No era arrepentimiento, era euforia contenida. Había ganado. O eso me dije mientras el interrogatorio empezaba. El inspector, un tipo curtido de bigote gris llamado Morales, me miró como si yo fuera un rompecabezas sucio. Navarro, ¿por qué? Erais amigos. Ese trato en Málaga. Un negocio, no un asesinato. Le conté todo, no por confesión, sino por catarsis. Como Javier me había borrado del mapa, como su ambición lo llevó a falsificar mi firma, a chantajear a Elena con fotos íntimas que él mismo tomó en una fiesta de equipo. Morales tomaba notas, impasible, pero vi el destello en sus ojos, empatía de un hombre que había visto demasiadas traiciones en las calles de Castilla. La justicia existe para eso, no para balas, murmuró. Ja. La justicia me había fallado cuando los bancos me embargaron la casa, cuando los jueces ignoraron mis apelaciones por falta de pruebas. No, inspector. La justicia era yo. Mientras esperaba el traslado a Madrid, Kostia me envió un mensaje encriptado desde su guarida en Kiev. Tengo más. Su testamento. Tú eres heredero secreto. ¿Heredero? Javier, en un arrebato de culpa o cálculo, había escrito un codicilo meses atrás, nombrándome beneficiario de una cuenta offshore en las Caimán. 2 millones limpios. El twist me golpeó como un rayo, no todo estaba perdido. Pero ahora, con sangre en mis manos, valía la pena. La celda era un ataúd vivo, paredes húmedas. El goteo de una tubería como un reloj contando mis horas. Pensé en Elena. ¿Lo sabría? ¿Volvería? La esperanza era un veneno nuevo, más dulce que la venganza. El juicio fue un circo mediático. Periodistas acampados fuera del Palacio de Justicia en Madrid, cámaras flash como estrellas caídas. Mi abogado, un joven idealista llamado Raúl de la Universidad de Alcalá, argumentó legítima defensa emocional. Mi cliente fue víctima de una conspiración que destruyó su vida. Pero las pruebas eran irrefutables, el revólver comprado legalmente en una armería de Granada. Huellas mías por todas partes. Javier's familia, su viuda Carmen, ahora con ojos hinchados y un velo negro, testificó con veneno, era un hombre bueno, ambicioso. Pero Andrés siempre fue celoso. Celoso. La palabra me quemó. Ella sabía la verdad. Yo le había enviado las pruebas de sus infidelidades. Jugaba a 2 bandas, en la sala. Vi a Miguel en la galería, pálido como un fantasma. No testificó contra mí, al contrario. Su declaración fue ambigua. Javier tenía enemigos, pero Andrés solo quería justicia. El intermediario se redimía, o calculaba su propia salida. El fiscal, una mujer de voz acerada llamada López, pintó mi retrato como un monstruo, un hombre consumido por el rencor, que tomó la ley en sus manos. El jurado, 12 desconocidos de clase media, con vidas ordenadas, me miró con una mezcla de horror y fascinación.
¿Cuántos de ellos no habían soñado con vengarse de un jefe? ¿Un amante infiel? El veredicto llegó tras 3 días, culpable de homicidio en segundo grado. 12 años en la prisión de Soto del Real, en las afueras de Burgos. Un lugar de nieblas eternas y almas rotas. La cárcel fue mi nuevo infierno, pero uno que conocía bien. Compartí celda con un gitano de Triana llamado Paco, tatuado hasta las orejas, que me enseñó a jugar al mus mientras contaba historias de venganzas flamencas. La tuache símbolo 1 e ADN es como el duende. Andrés te eleva, pero te quema. Hablábamos de noche, bajo el ronquido de los guardias. Paco había matado a un cuñado por robarle la herencia familiar, un paralelismo que me erizaba la piel. Fuera. El mundo seguía, El País publicaba actualizaciones sobre el colapso de El Paraíso, con Javier muerto. Los inversores huyendo como ratas. Carmen vendió la finca de Toledo por migajas. Y Miguel, astuto, se posicionó como administrador temporal, embolsándose comisiones. 6 meses dentro. Recibí la visita que lo cambió todo. No era Elena, como soñaba. Era Raúl, mi abogado, con una carpeta bajo el brazo. El testamento se validó. Los 2 millones son tuyos, pero hay un catch. El twist mayor, Javier no solo me nombró heredero, en una carta adjunta. Confesaba todo. Andrés, si dices esto, es porque mi codicia nos destruyó a ambos. Elena. Ella sabía más de lo que crees. Perdóname, o no. Pero usa esto para reconstruir. ¿Elena sabía? Mi mente giró como un torbellino. Recordé sus dudas, sus llamadas cortadas, las noches que trabajaba tarde. ¿Había sido cómplice? La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renació, más afilada, dirigida ahora a ella. Escribí a Elena esa noche. Una carta furiosa. ¿Cuánto sabías? Fuiste parte del juego. Semanas después, su respuesta llegó como un puñetazo, amor. Javier me amenazó. Me dijo que si no lo ayudaba a encubrir, te mataría. Fingí para protegerte. Pero cuando vi que te perdías en la venganza. Uy. Perdóname tú a mí. Lágrimas cayeron sobre el papel amarillento. No era traición, era sacrificio. El peso de mis decisiones me aplastó. El disparo no solo mató a Javier, sino a la inocencia de Elena, a nuestra vida posible. Pedí ver a un psicólogo de la prisión, un hombre calvo llamado Dwight Serrano, que me diagnosticó trastorno de estrés postraumático con ideación vengativa. Estás en un ciclo, Andrés. Rompe o te romperá. Pero el ciclo se rompió de otra forma. Paco, mi compañero de celda, fue apuñalado en el patio por un ajuste de cuentas gitano. Murió en mis brazos, balbuceando sobre su hija en Sevilla. Su muerte me forzó a mirar el espejo. ¿Era yo el monstruo? ¿O la víctima? Empecé a leer vorazmente Dostoyevsky, Crimen y Castigo, que me golpeó como un martillo. Raskolnikov se redimía. ¿Podía yo? Solicité reducción de pena por buena conducta, trabajando en la biblioteca de la prisión, catalogando libros polvorientos sobre derecho y moral. Fuera. El mundo conspiraba. Costia me contactó de nuevo. Carmen está moviendo hilos. Quiere anular el testamento. La viuda no se rendía. Planeaba demandarme por coacción moral. El conflicto se extendía. Un hilo que tiraba de mí desde las sombras. En una visita con Raúl, planeamos la contraofensiva, usar la confesión de Javier para desacreditarla. Pero entonces, el segundo twist, Miguel apareció en la prisión. No como visitante, sino como testigo en una investigación paralela. Andrés, Javier no actuó solo. El ayuntamiento. Hay un concejal involucrado. Si hablas, reduces tu pena a la mitad. La tentación era dulce. Delatar al poder. Vengarme del sistema que me falló. Pero delatar significaba traicionar el código de silencio que Paco me enseñó. Noches de insomnio.
caminando el perímetro de la celda como un león enjaulado. La PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se mezclaba con H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Había matado al hombre equivocado. ¿O al correcto pero por razones equivocadas? Elena me visitó por fin. A través de un vidrio sucio. Estaba demacrada. Más bella en su dolor. He vendido todo para pagar tu apelación, dijo. La voz quebrada. Vuelve a mí, Andrés. No como vengador, sino como hombre. Sus palabras fueron el clímax de mi crisis. ¿Reconstruir o destruir más? Decidí hablar. Delaté al concejal en una declaración grabada, desatando un escándalo que sacudió el gobierno original. Prensa. Dimisiones. Portadas en El Mundo. Mi pena se redujo a 8 años, con libertad condicional posible en 4. Pero la victoria era amarga. Carmen ganó la demanda parcial, quedándose con la mitad de los 2 millones. Miguel, el oportunista, se evaporó con el resto, dejando un rastro de deudas. En la soledad de mi celda renovada, escribí el borrador de esta historia. No para justificarme, sino para exorcizar. La venganza me dio justicia, pero me robó la paz. Y ahora, con el sol filtrándose por la ventana enrejada, me pregunto, ¿valió la pena? El eco del disparo aún resuena. La libertad condicional llegó como un amanecer inesperado, 4 años y 3 meses después del disparo. Salí de Soto del Real en un autobús polvoriento hacia Madrid, con una bolsa de lona conteniendo mis pocas pertenencias, un reloj roto de mi padre, la carta de Elena y un fajo de billetes de la herencia disputada, 800.000 euros. Lo que quedaba tras abogados y deudas. El aire libre olía a hierba y asfalto caliente, pero mi alma seguía encadenada. Morales, el inspector, me esperaba en la puerta de la prisión, no con esposas, sino con una cerveza en la mano. Bienvenido de vuelta, Navarro. El mundo ha cambiado, pero tú sigues siendo el mismo cabrón vengativo. Nos sentamos en un bar de carretera, con vistas a las estribaciones de la Sierra de Guadarrama. Me contó los cabos sueltos. El concejal delatado se suicidó en su celda. Un escándalo que purgó el ayuntamiento de Málaga. El paraíso Esmeralda se convirtió en un elefante blanco, medio construido, invadido por squates y grafitis que decían justicia para Andrés. Carmen se divorció de la memoria de Javier, mudándose a Barcelona con un amante más joven. Pero no sin antes quemar puentes, vendió mi parte restante de la herencia a un fondo buitre. Miguel, el traidor redimido, languidecía en prisión por malversación karma. Al fin. Pero el verdadero golpe fue Elena. Ella esperó, dijo Morales, pasándome una foto arrugada. Estaba en Sevilla, trabajando como maestra en un colegio público, con una niña de rizos oscuros en brazos. Mi corazón se detuvo. Hija mía. No lo sabía. Elena nunca mencionó un embarazo en sus cartas, el miedo, supongo. La silenció. La PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweber renació. No contra Javier esta vez, sino contra el tiempo perdido. Contra mí mismo por robarle a nuestra hija un padre. Corrí al teléfono público, marcando su número con dedos temblorosos. Andrés. Su voz era un susurro de viento del Guadalquivir. Ven. Por ella. Por nosotros. El tren a Sevilla fue un purgatorio de reflexiones. Pasé por Córdoba, con sus patios floridos que contrastaban mi árido interior, y llegué al atardecer, cuando el alcázar teñía el cielo de oro. Elena me esperaba en la estación Santa Justa, más delgada, con arrugas prematuras alrededor de los ojos, pero su sonrisa era la misma que me enamoró en una verbine de San Isidro. La niña, Lucía, se aferraba a su falda, mirándome con curiosidad desconfiada. Papá, probó, y el mundo se derrumbó. La abracé, oliendo a jazmín y leche, y lloré como un niño en la plaza.
indiferente a las miradas de los andaluces. Nos instalamos en su piso modesto en Triana, un barrio de flamenco y azulejos agrietados, donde el olor a espinacas con garbanzos flotaba eterno. Elena me contó todo, el embarazo descubierto semanas después de mi arresto, las noches de náuseas y soledad, el parto en el Hospital Virgen del Rocío mientras leía noticias de mi juicio. Te odié por un tiempo, confesó, mientras preparaba gazpacho en la cocina diminuta, por dejarme sola. Pero luego entendí, Javier nos rompió a los tres. Hice las paces con mi H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E-ADN, cambiando pañales y cantando nanas torpes sobre la Alhambra. Lucía me llamaba el hombre de las historias, porque le inventaba cuentos de constructores valientes que edificaban castillos contra dragones traidores. Pero la paz era frágil, como un puente sobre el Guadalquivir en tormenta. Madrid me llamaba de vuelta. Raúl, mi abogado, me ofreció un puesto en su bufete, consultor en litigios inmobiliarios. Usa tu dolor, Andrés. Ayuda a otros estafados. Acepté, mudándonos a un apartamento en Nervión, cerca del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, un guiño a la pasión futbolera que compartíamos. Empecé lento, asesorando a viudas de la burbuja, familias desalojadas por bancos voraces. Cada caso era un espejo de mi vida, un bálsamo para las cicatrices. Gané reputación como el vengador legal, un apodo que me erizaba pero que usaba. Sin embargo, el pasado no muere fácil. Una mañana, mientras paseaba a Lucía por el parque de María Luisa, un hombre se acercó, Costia, en carne y hueso, con acento eslavo y una cicatriz nueva en la mejilla. Andrés, necesito tu ayuda. Los rusos de Javier vienen por mí. El jeque había huido de Ucrania tras la guerra, pero las deudas de Javier lo perseguían como fantasmas. Me mostró documentos, transferencias pendientes de 500.000 euros a oligarcas moscovitas, que ahora veían en mí al heredero responsable. Pagué mi parte. Mentí. No. La venganza de Javier se extendía, un hilo rojo que me ataba a su tumba. El conflicto escaló rápido. Recibí llamadas anónimas, paga o tu hija sufre. Elena palideció, instalando cerraduras nuevas y evitando las fiestas de feria. Mi tu H símbolo 1E-ADN, dormida, despertó rugiente. No contra muertos, sino contra vivos, los usureros que explotaban debilidades como la de Javier. Contacté a Morales, ahora capitán, para protección. Estás enredado de nuevo, Navarro. Salo hundiéndote. Pero salir significaba correr, y yo no huía. Planeé usar mis contactos legales para congelar las cuentas rusas, alegando blanqueo. Raúl me respaldó, pero advirtió, esto es guerra, no justicia. El clímax se gestó en una noche de tormenta en Sevilla. Lucía dormía. Elena rezaba un rosario heredado de su abuela. Yo, en el balcón, vigilaba las sombras. Un coche negro se detuvo abajo, dos figuras altas bajaron, acento del este en sus murmullos. Corrí adentro, agarrando un bate de béisbol del armario, herencia de mis días en el taller. Quédate con ella, grité a Elena. Bajé las escaleras de 3 en 3, el corazón martilleando como un pistón. En la calle, emboscada, uno me derribó con un puñetazo, el otro sacó un cuchillo. Peleé sucio, como en la cárcel, rodillazos, cabezazos, el bate conectando con una rodilla que crujió como grava. Morales llegó a tiempo, sirenas ululando. Los rusos huyeron, pero uno dejó caer un teléfono, mensajes a un número local. El twist me heló, el contacto era Miguel, liberado por buena conducta, vendiéndome a los lobos por una tajada. El intermediario, siempre el puente traidor. Hijo de puta, mascullé, mientras la ambulancia me cosía un corte en el hombro. Elena me abrazó en el hospital, lágrimas saladas en mi piel. Basta, Andrés.
Por Lucía. Asentí. Pero el fuego ardía. Con el teléfono como prueba, Raúl presentó cargos contra Miguel por conspiración. El juicio fue rápido, el gitano redimido cayó por su propia codicia, sentenciado a 10 años. Los rusos se evaporaron, sus cuentas congeladas por Interpol. Gané. De nuevo. Pero la victoria era hueca, Elena empezó a distanciarse. Sus ojos llenos de miedo no por los matones, sino por mí. Te amo. Pero tu sombra nos persigue, dijo una noche, mientras el Guadalquivir lamía los muelles. La toqué, suplicante, pero ella se apartó. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN era un río más profundo que el sur. Decidí cambiar. Vendí mi parte en el bufete, mudándonos a un pueblo en la Alpujarra granadina, Órgiva, con sus huertos de naranjos y vientos que curaban almas. Compré una finca pequeña, plantando olivos como metáfora de raíces nuevas. Lucía creció salvaje, trepando almendros y aprendiendo a leer en árabe con vecinos moriscos. Elena sonrió más, sus manos en la tierra en vez de en expedientes. Yo escribía, no venganzas, sino memorias. Un libro titulado El silencio que mata, que se publicó modestamente en una editorial sevillana. Pero el pasado susurra. Un día, llegó una carta de Carmen, Javier dejó un video. Para ti. Lo vi en un ordenador viejo, en la penumbra de la cocina. Javier, demacrado, confesaba no solo el robo, sino un secreto mayor. Elena y él tuvieron un affaire breve, antes de mí. No lo uses para odiarla, suplicó. Fue un error. El mundo se inclinó. Miré a Elena, durmiendo con Lucía. ¿Era mía la niña? La duda me carcomió. Un gusano en el paraíso. La duda se instaló en Órgiva como una niebla persistente, envolviendo los olivos y tiñendo mis días de gris. Miraba a Lucía jugar en el patio, sus rizos oscuros bailando al sol de la Alpujarra, y me preguntaba, ojos verdes como los de Elena, ¿o el marrón traidor de Javier? No pregunté de inmediato. El miedo al abismo me paralizó. En cambio, me hundí en rutinas podando ramas al amanecer, cuando el rocío besaba las hojas, y escribiendo por las noches bajo la luz de una lámpara de aceite. Mi libro vendía poco, unas reseñas tibias en el Correo de Andalucía, pero cada página era una confesión, un intento de exorcizar el demonio de la venganza. Elena notó mi distancia. Estás ido, Andrés, dijo una tarde, mientras molíamos almendras para un mazapán casero, tradición de su abuela trianera. Sus manos, callosas ahora por el trabajo en la huerta, rozaron las mías. Es el video, ¿verdad? Carmen siempre fue una víbora. Asentí, el nudo en la garganta ahogándome. Dime la verdad. Sobre Javier. Sobre todo. Ella suspiró, sentándose en el banco de piedra del patio, el viento trayendo ecos de castañuelas desde un pueblo vecino. Hubo un beso, una noche de julio en Marbella, antes de que te conociera bien. Él me persiguió, pero lo rechacé. Cuando nos casamos, era historia antigua. Lucía es tuya, Andrés. Lo juro por la Virgen de la Esperanza. Sus palabras eran bálsamo, pero el veneno persistía. Hice una prueba de paternidad en secreto, enviando muestras a un laboratorio en Granada. Los resultados llegaron una semana después, 99.9% de coincidencia. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras quemaba el sobre en la chimenea. ¿Por qué dudé? La traición de Javier había infectado mi confianza. Un virus que mutaba. Elena me perdonó el silencio. Pero el daño estaba hecho, nuestra intimidad se volvió tentativa. Como amantes nuevos temiendo el fuego. El pueblo nos acogió con la calidez andaluza. Fiestas de la vendimia donde bailábamos sevillanas torpes. Y vecinos que compartían tajadas de jamón ibérico sin preguntar por mi pasado. Pero Madrid no olvidaba.
Raúl me llamó, un cliente nuevo. Andrés. Una familia estafada por un promotor en Malasaña. Necesito tu ojo. Dudé. La ciudad era sirena, llamándome a la oscuridad. Elena insistió, ve. Usa tu don para bien. Así, viajé solo, dejando a Lucía con una niñera mora que le enseñaba refranes antiguos. En Madrid, el caso era un eco de mi vida, un viudo, don Luis, cuya esposa se suicidó tras perder su pensión en un esquema piramidal disfrazado de inversión inmobiliaria. El promotor, un tiburón llamado Víctor Salazar, operaba desde un ático en Salamanca, con yates en Puerto Banús. Es como Javier, murmuró don Luis en la consulta de Raúl, sus manos temblando sobre una foto de su difunta. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe familiar bulló en mí. Acepté. No por dinero, el honorario era simbólico, sino por redención. Investigamos, hostia. Ahora asentado en Barcelona como consultor de ciberseguridad, me dio accesos a correos de Salazar. Pruebas de sobornos. Cuentas en Panamá. El conflicto se intensificó cuando Salazar me reconoció, había oído de el asesino Kenstractor. Me citó en un restaurante de la Plaza de Colón, rodeado de turistas y palomas. Navarro, ¿vienes a matarme como a tu socio? Se burló, sorbiendo un Rioja Gran Reserva. No mordí el anzuelo. Solo justicia, Víctor. La que el sistema niega. Amenazó, tengo amigos en el PSOE. Un soplo. Y vuelves a la cárcel. Salí. Pero su sombra me siguió, coches siguiéndome en la M30. Llamadas mudas a mi móvil. Regresé a Órgiva exhausto. Pero el caso me revitalizó. Elena y yo reconectamos en la cama. Cuerpos recordando ritmos olvidados. Bajo sábanas que olían a lavanda de la sierra. Lucía creció. Empezando la escuela, dibujando casas con torres altas como las de papá. Por un tiempo, creí en la normalidad, domingos de paella en el río, verbenas donde Elena bailaba con gracia flamenca. Pero el twist llegó con una carta anónima. Salazar sabe de tu hija. Paga o sufre. Pánico puro. Instalé cámaras. Contraté un guardaespaldas local, un ex guardia civil jubilado llamado Pepe. Elena suplicó, abandona el caso. No podía. Don Luis dependía de mí, y rendirme era traicionar mi promesa de cambio. El clímax explotó en una noche de luna llena. Salazar irrumpió en la finca. No solo, sino con matones secos de los rusos. Pepe los enfrentó en el olivar. Disparos rompiendo el silencio rural. Yo corrí desde la casa, revólver en mano, viejo hábito, y disparé al aire para ahuyentarlos. Salazar huyó, pero dejó una advertencia, esto no acaba. Navarro. La policía granadina arrestó a sus hombres, el escándalo salpicó a Salazar, quien se rindió en lágrimas en una rueda de prensa, confesando todo. Don Luis recuperó su dinero, abrazándome como a un hijo. Pero el costo, Elena, traumatizada, empacó maletas. No puedo criar a Lucía en guerra, Andrés. Ve a Madrid, acaba lo que empezaste allí. La rogué, de rodillas en el polvo del patio, pero se fue al amanecer, rumbo a Sevilla con nuestra hija. El vacío fue peor que la cárcel, un silencio ensordecedor, roto solo por el viento en los olivos. Solo en la finca. Me hundí en la desesperación. Bebía anís del mono hasta el olvido, golpeando troncos hasta sangrar las manos. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN era un torrente, ¿por qué no paré? La venganza. Incluso la buena. Devoraba todo. Morales me visitó, trayendo noticias, Salazar en prisión, pero jurando apelación. Estás libre, pero encadenado a ti mismo. Tenía razón. Vendí la finca a un precio bajo, por la sangre metafórica en el suelo, y me mudé a un hotel en Granada, cerca de la Alhambra, buscando inspiración en sus muros nazaríes. Allí escribí furiosamente.
expandiendo mi libro en una saga, Sombras de traición. Un editor de Barcelona lo compró, prometiendo tirada nacional. El éxito modesto llegó, firmas en la Feria del Libro de Granada. Lectores que me llamaban héroe. ¿Pero héroe de qué? Una noche, en un bar de la Subia, conocí a una periodista, Marta, con ojos curiosos y preguntas incisivas. ¿Tu historia es redención o excusa? Hablamos hasta el alba, y por primera vez, no mentí. Ella vio el hombre detrás del mito. Elena llamó semanas después, Lucía pregunta por ti. Ven a casa. Fui, no como salvador, sino como penitente. Jugamos en el Guadalquivir, y en sus ojos vi mi futuro posible. Pero el pasado acechaba a Carmen, la viuda eterna. Me demandó por difamación en el libro. El juicio en Sevilla fue un circo, ella en el estrado, acusándome de fabricar mentiras para vender. Mi testimonio fue crudo, no miento, Carmen. Javier era el mentiroso. Tú, su escudo. El juez falló a mi favor. Pero el daño, Elena dudó de nuevo. El afer de antaño resucitado en titulares. Lato que esa noche, su cuerpo tenso. Confía, susurré. Ella lloró, lo intentó. Pero tu vida es un imán para el caos. El conflicto interno rugía, dejar la lucha. ¿O abrazarla? Decidí el equilibrio, seguir escribiendo. Pero desde la paz. Marta se convirtió en amiga. No amante, su perspectiva me anclaba. Granada se convirtió en mi refugio provisional. Una ciudad de miradores y temoruno que susurraba secretos en cada rincón. Alquilé un apartamento en el Albaicín, con vistas a la Alhambra iluminada como un sueño imposible. Y allí reconstruí mi rutina. Mañanas de escritura en un café de la Placeita de los Girones. Tardes visitando a Lucía en Sevilla, trenes a AVE que devoraban kilómetros pero no el anhelo. Elena y yo navegábamos un limbo amoroso, llamadas nocturnas cargadas de té extraño. Pero visitas tensas. Como si el aire entre nosotros estuviera minado. Lucía era el puente. Su risa un antídoto temporal contra la melancolía. El libro despegó inesperadamente. Una reseña en La Vanguardia lo catapultó, Navarro no cuenta una venganza, disecciona el alma humana en llamas. Firmas en librerías de toda Andalucía. Incluso una invitación a un programa de TV en Madrid. Acepté. No por vanidad, sino por cerrar círculos. En el plató de Espejo Público, bajo luces cegadoras, relaté el disparo sin adornos, no soy héroe ni villano. Soy el hombre que eligió mal, y pagó. El presentador, un tipo de sonrisa plástica, pinchó, arrepentido. Cada día, respondí. Y la audiencia aplaudió empatía colectiva por el caído que se levanta. Pero el éxito atrajo sombras. Víctor Salazar, desde su celda en Teixeiro, me demandó por daños morales, alegando que mi libro lo retrataba como un clon de Javier. Su abogado, un tiburón de Bilbao, citó pasajes, el promotor sorbe vino tinto como sangre. Absurdo. Pero el juicio en la audiencia de Madrid me arrastró de vuelta a la capital. Raúl me representó gratis, es personal. Andrés. En la sala. Salazar me miró con odio puro, su traje arrugado contrastando su orgullo roto. Testificó, Navarro me arruinó por placer sádico. Mentira. Mi contra, correos que Costia filtró, probando su esquema. El juez desestimó, pero no sin costas, 10.000 euros que saqué de royalties. Elena vio la noticia en el telediario. Y explotó otra vez los tribunales, cuando Parés vino a Granada esa semana. Lucía al hombro. Y discutimos en mi apartamento. Voces rebotando en las paredes encaladas. Esto es mi vida ahora, defendí. Ayudar a otros. Contar la verdad. Ella sollozó. Tu verdad nos está matando. Lucía merece un padre. No un mártir. El clímax emocional llegó cuando Lucía, oyéndonos, gritó, no peleen. Papá es bueno. Nos abrazamos.
Un nudo de 3. Pero el daño supuraba. Marta, la periodista, me entrevistó para El País, de la cárcel a la catarsis literaria. En la charla, sobre un mirador con vistas al Sacromonte, confesé mi duda sobre la paternidad. Me carcomió. La traición te hace dudar de todo. Ella anotó, pero añadió, la confianza se reconstruye. Andrés. Empieza por ti. Su consejo me impulsó a terapia, un psicólogo en el centro de Granada. Ladra. Isabel, con acento murciano y ojos que veían a través de armaduras. Sesiones semanales, desentrañando la PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 como capas de cebolla. Llegando al núcleo mi infancia en un barrio obrero de Vallecas. Padre minero muerto joven. Madre limpiando casas por migajas. La venganza fue tu armadura contra el abandono. Diagnóstico. Lloré, liberando Paz Viejo. El twist que lo cambió todo llegó por correo, una caja de Carmen. La viuda. Con una nota, la verdad completa. Usa con cuidado. Dentro. Cintas VHS polvorientas y un diario de Javier. Las vi en un reproductor antiguo, temblando. Imágenes granuladas, Javier y Elena en una playa de Cádiz. 2010. Besándose con pasión robada. Pero luego, el diario, Elena me rechazó por Andrés. Planté las fotos para separarlos, pero falló. Mi robo fue pánico, no maldad. Y la bomba, Lucía, no es de Andrés. Es mía. Elena me lo confesó en pánico, pero juramos silencio para protegerlo. El mundo se fracturó. Corrí al baño, vomitando bilis y sueños. Conduje a Sevilla esa noche, tormenta azotando el windshield. Elena abrió la puerta pálida. Lucía dormida atrás. Es tuya, espeté, agitando el diario. Ella se derrumbó, sí. Aquel beso. Fue más. Embarazo accident. Te lo oculté porque Javier estaba muerto. ¿Y tú? Eras el padre que ella necesitaba. La slep fue verbal, me robaste mi hija. Grité, rompiendo un jarrón de cerámica trianera. Elena lloró, te di años de amor falso. Pero Lucía te ama de verdad. El H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN me invadió, había construido mi redención sobre mentiras. Huí al amanecer. De vuelta a Granada, donde Marta me encontró ebrio en un tablao flamenco. Guitarras llorando soleares. Cuéntamelo, urgió. Lo hice. Y ella abrazó, no es traición, es humanidad. Javier te quitó mucho, pero Elena te dio una familia. Su perspectiva fría, periodística me salvó. Llamé a Ladra. Isabel, estoy roto. Reconstruye, respondió. Decidí enfrentar, regresé a Sevilla. No con rabia, sino con términos. Lucía se queda conmigo fines de semana. Colperanting, sin mentiras. Elena aceptó, aliviada. Las visitas fueron ócueda al principio, Lucía sintiendo la tensión. Pero evolucionaron, paseos por el Alcázar. Cuentos donde el lobo no come al cordero, sino aprende a pastar. Mi libro tuvo secuela, Hilos rotos. Explorando paternidad y perdón. Vendió más. Traducciones a catalán y inglés. Pero el conflicto sasayital golpeó un grupo de activistas en Madrid, víctimas de la burbuja. Me invitó a hablar. Allí, conocí a familias destrozadas, ecos de mi dolor. Ayudé a fundar un fondo legal, donando royalties. Morales se unió, aportando contactos policiales. Éxito, demandas colectivas contra bancos. Victorias pírricas pero reales. Elena y yo intentamos reconciliación, cenas en Triana, flamenco en el Arenal. Una noche, bajo estrellas, la besé, perdóname por dudar. Perdóname por mentir, respondió. Cuerpos entrelazados, renaciendo. Lucía, ahora sabiendo la verdad suavizada, tienes dos papás en el cielo y en la tierra, floreció. Sin embargo, Carmen no descansaba.
Su última jugada, filtrar las cintas a la prensa. Titular en Hola, el secreto de la hija del asesino. Escándalo, paparazzi en Órgiva. Llamadas de editores. El clímax público, conferencia en Madrid, donde declaré, la verdad duele, pero libera. Javier fue padre biológico, pero yo soy el de corazón. La audiencia rugió. Carmen, expuesta, se retiró a un convento en Ávila, buscando redención propia. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se disipó, dejando espacio para gratitud. Escribí a Kostya, gracias por las puertas abiertas. Él respondió, cierra las de atrás. Con el escándalo de las cintas desvaneciéndose como humo de un puro en la Gran Vía, mi vida en Granada se estabilizó en un ritmo sereno, casi poético. El Albaicín, con sus calles laberínticas y olores a jazmín y cuscús, se sentía como un abrazo maternal. Elena y Lucía se mudaron conmigo, transformando el apartamento en un hogar, alfombras bereberes, fotos de Sevilla enmarcadas y un balcón donde plantamos albahaca para el pesto improvisado. Las noches eran nuestras, Elena canturreando boleros mientras cocinaba, Lucía garabateando cuentos inspirados en mis libros, y yo, finalmente, durmiendo sin pesadillas del disparo. El fondo legal prosperó. Navarro contra la burbuja ganó su primer gran caso, una sentencia contra BBVA por usura en hipotecas, devolviendo 2 millones a 500 familias. Don Luis, mi primer cliente, me regaló una placa, Alkenstrachter de Justicia. Morales, ahora amigo, brindaba con manzanilla en visitas, de criminal a cruzado. ¿Quién lo diría? Ayudábamos a los invisibles inmigrantes en Lavapiés, jubilados en pensiones de Soria, tejiendo una red que Javier nunca imaginó. Pero la venganza, esa bestia dormida, despertó una última vez. Miguel, liberado por enmienda legal sobre carga penitenciaria, me contactó desde un bar de Usera. Andrés, necesito verte. Es sobre Javier. Dudé. Pero la curiosidad o el masoquismo ganó. Nos encontramos en el Retiro, bajo los castaños dorados de otoño. Estaba demacrado, tatuajes desvaídos, ojos hundidos. No fui solo el puente, confesó, tendiendo un USB. Javier planeó todo conmigo. Pero hay más, un seguro de vida. 5 millones, a nombre de Lucía. Él lo dejó para redimirse. El twist final me dejó sin aliento. Javier, en su codicia, había asegurado su vida por millones. Beneficiaria, la hija no nacida de mi error. Lucía, heredera involuntaria. ¿Por qué no antes? Pregunté. Miguel encogió hombros, miedo. Y ahora, con el escándalo, el banco la reclama para deudas. La ira bulló, no contra Miguel, sino contra el sistema que devoraba legados. Llamé a Raúl, lucha por ella. El caso fue épico, audiencias en el Supremo, expertos forenses probando paternidad. Mi testimonio, Javier me robó, pero en muerte, dio. No dejaré que el banco robe a mi hija. Elena, al saberlo, se quebró, era su forma retorcida de amor. La abracé, y la nuestra es verdadera. Lucía, con 8 años ya, entendió a medias, el señor malo dejó un tesoro para mí. Sí, y lo usaremos para bien, prometí. Ganamos los 5 millones, limpios tras impuestos, en un fideicomiso para su educación y el fondo legal. Invertimos en un centro comunitario en Vallecas, Casa Navarro, talleres de construcción para jóvenes, clases de flamenco para sanar almas. Carmen, desde su convento, escribió una carta final, perdóname. Javier nos destruyó a todos. Reza por mí. La quemé en el Sacromonte, bajo una luna gitana, liberando humo al viento. No odio, solo cierre. Los años fluyeron como el Darro bajo la Alhambra. Lucía creció en una joven feroz, estudió arquitectura en la ETSAM,
soñando con edificios que curen heridas. Elena y yo nos casamos en una ceremonia íntima en la mezquita de Córdoba. Mezquita catedral de contradicciones, jurando en riqueza y en ruina, en verdad y en perdón. Viajamos, Costa Brava en veranos, Pirineos en inviernos, enseñando a Lucía que la vida es mosaico, roturas y bellezas entrelazadas. Escribí un tercer libro, Raíces de Silencio, bestseller en España, adaptado a serie por Netflix, yo como consultor, no actor. El éxito trajo fama, pero la manejé con humildad, donaciones, charlas en prisiones sobre redención. Costia se mudó cerca, abriendo una escuela de ciberética para niños de barrio. Morales se jubiló, escribiendo memorias con mi ayuda. Una tarde en el balcón, con granada dorada abajo, Elena me tomó la mano, feliz. Sonreí en paz. La venganza, esa tormenta que me definió, era ahora eco lejano. Javier Sombra se disipó, en su lugar. Luz propia. Lucía entró, con planos bajo el brazo. Papá, mira, un barrio para los olvidados. Lo abracé, construyámoslo juntos. Y así, en el corazón de España, de ruinas nacieron catedrales. No perfectas, pero reales. El silencio, al fin, era amigo.